Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder llegar a sus hogares. El día de hoy tenemos un tema muy bonito, la casa del huerto. Queremos que nos acompañen en una oración. Eh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te venimos pidiendo que traigas nuevamente, como lo haces cada vez que predicamos, oramos y buscamos intimidad contigo, Señor, que traigas esa palabra de bendición, de edificación, Señor, a las familias, que estos temas están enfocados a eso, Señor, que nuevamente seamos nosotros vasos, que traigamos la sabiduría que tú quieres que transmitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, Nos tocó hablar sobre la casa del huerto y vamos a iniciar con un concepto que, que queremos presentar a continuación. En el Strong encontramos que la palabra GAN, H1588, significa jardín o huerto. Y acá tenemos una definición de qué es huerto, según el significado bíblico, ¿verdad? Dice que es una porción de terreno cultivado, por lo general en los suburbios, plantado con flores, hortalizas, arbustos o árboles, cercado con un muro de barro o piedra, o con vallas espinosas, y vigilado por un guardián en una cabaña o torre para ahuyentar a los animales salvajes y los ladrones. ¿Continuamos? Amén. Dentro de los puntos que queremos tocar, vamos a iniciar con el refugio. El texto base sería Segunda de Reyes 9:27, donde dice, y viendo esto Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y siguió Jehú diciendo, herid también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Hur, junto a Ibleam, y él huyó a Megiddo y ahí murió. Acá lo que podemos ver, hermanos, es que en este caso, ahora Cosías, pues venía ahí de una guerra, ¿verdad? Y él lo que hizo es que fue a refugiarse a esta casa de huerto, ¿verdad? En, es, en este texto lo que podemos ver es que el huerto es un refugio, ¿verdad? Es un lugar donde podemos encontrar paz también, ¿verdad? Amén. Huerto nuevo. En Juan 19, 40, 41. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es de costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Acá lo que podemos ver es que pues el primer Adán, ¿verdad? Fue colocado en un huerto, ¿verdad? En el jardín que el Señor había creado. Pero Adán perdió este huerto, ¿verdad? Por su desobediencia. Pero si vemos acá tenemos una promesa muy linda y dice que había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El Señor, hermano, hace nuevas todas las cosas. Entonces el Señor viene y recupera y nos está dando, ¿verdad? Un nuevo huerto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues a través de la muerte, ¿verdad? Él viene y nos recupera ese huerto y nos da una esperanza, ¿verdad? Tenemos que buscar en nuestro hogar, ¿verdad? Que nuestro hogar sea ese huerto hermoso, ¿verdad? Que nuestra familia pueda tener. Amén. Amén. Formación. En Génesis 2:8, y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y en el 2:9 dice, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para el comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí hay algo bien bonito, hermanos, porque aquí, si se dan cuenta, Dios lo colocó, ¿verdad? Dios colocó a Adán en este jardín, ¿verdad? En este huerto. Y luego, ¿verdad? Le añadió a Eva, ¿verdad?
¿Qué pasa, hermanos? En este caso, Dios venía formando a Adán, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Primero lo puso en un lugar, en el lugar que Dios deseaba, ¿verdad? Y luego le añadió. Y si vemos el verso 9 que dice, ¿verdad? Que había ahí, había también un árbol de vida, ¿verdad? En medio del huerto, ¿verdad? Era porque el Señor por ahí había puesto todos esos elementos. ¿Y qué pasa, hermanos? Antes y después del matrimonio estamos viendo a Adán, ¿verdad? Un Adán que fue formado por Dios, un Adán que recibió instrucción de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Vemos a un joven, ¿verdad? Que había crecido en el Edén, ¿verdad? En los alrededores del Señor y había estado siendo formado. ¿Y por qué fue formado Edén? Adán, perdón, porque Adán tenía que formarse en su juventud, ¿verdad? Para poder conocer, escuchar la palabra de Dios y tener esos cimientos al momento de empezar su familia. Ok, aquí podemos ver que parte del desarrollo del ser humano es la formación, ¿verdad? Y lo bonito es que Dios, desde antes de la fundación del mundo y desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya ha planificado. Solo que Dios se reinventa constantemente porque Él tiene un plan y nosotros tomamos una decisión y luego viene otro plan, pero Él siempre converge a un plan maestro que Él quiere que recorramos, ¿verdad? Y entonces acá lo que podemos ver es que Dios crea una atmósfera para Adán, ¿verdad? A la cual llamó huerto y donde lo empezó a formar. Donde puso todos los elementos alrededor de él que lo iban a poder formar a él, lo iban a desarrollar en las características que Dios quería que tuviera, ¿verdad? Entonces vino él y creó y delimitó esa área, ¿verdad? Como decía en la definición, un lugar cercado, porque el Edén no era abierto al público, sino que era algo especial, ¿verdad? Con Con límites. límites, ajá. Y eso pasa en nuestra familia, o sea, nosotros podemos ver que nuestra casa es como un pequeño Edén, un pequeño huerto en el cual, pues Dios ya nos había predestinado la pareja, ¿verdad? Y empieza a poner ahí todas las piezas necesarias para que nosotros nos vayamos desarrollando. Y es bonito también ver que dentro de todo lo que Dios crea, eh, pues nos da el libre albedrío, ¿verdad? Nos da el conocimiento, pero es parte de nosotros también eh, saber elegir, ¿verdad? Saber tomar decisiones. Una parte importante de la formación es la capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? Usted cuando quiere crecer en una empresa, o sea, lo traigo a esto porque es la forma más fácil de ejemplificarlo. Cuando usted quiere crecer en una empresa, normalmente los puestos de más alta jerarquía es porque tienen una buena capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? Porque solucionan problemas. Entonces, ¿para qué sirve la formación? Para tener mejores oportunidades, ¿verdad? Mejores capacidades. Y como dice el versículo, ¿verdad? El que fue poco en lo fiel, sobre mucho lo pondrán, porque aprendió a dominar esa pequeña área que Dios le dio inicialmente y por ende tiene la capacidad de dominar un terreno más amplio. Entonces el huerto se ensancha, ¿verdad? Y aquí lo bonito es que con lo que tú dices es un cimiento. Entonces, Adán, ¿verdad? Formado, ¿verdad? Por Dios, ¿verdad? Que fue una bendición. Él empezó a ver sus frutos, ¿verdad? Y justo con eso, él también empezó a resolver problemas. Entonces, justamente en la juventud, ¿verdad? Él fue formado, él escuchó, ¿verdad? La palabra de Dios, él escuchó el consejo de Dios y creo que esto va mucho también a nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque muchos jóvenes desesperados, ¿verdad? Ya me gradué, ya estoy trabajando, quiero casarme. Sí, pero ¿cómo has sido formado, ¿verdad? ¿Qué aprendiste en casa? ¿Quién te está aconsejando? ¿Qué estás escuchando, ¿verdad? Entonces ahí sí que como bien lo dice, ¿verdad? La Biblia, de nosotros vamos a hablar lo que hay en nuestro corazón, entonces hay que preguntarnos qué hay en el corazón, ¿verdad? Entonces es bien importante la formación, ¿por qué? Porque aquí estamos viendo un primer paso, ¿verdad? Él fue formado en los límites, ¿verdad? Dentro del huerto. Amén.
Y también lo que me gusta aquí cuando dice, y el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que aprendamos a tener discernimiento, ¿verdad? Que podamos definir los límites de algo y decir, esto es bueno, esto es malo, y basarnos en el triángulo de la libertad. O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica, no me dejaré esclavizar, ¿verdad? Entonces, parte de la formación es tener la capacidad de discernimiento. Amén. Responsabilidad. En Génesis 2:10 dice, del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Y en la LA, Génesis 2:15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Verdad? Aquí el primer punto, ¿verdad? Es que Edén es un lugar placentero, dice. ¿Y qué pasa aquí con el río de agua viva, verdad? La palabra de Dios es un río de agua viva. Entonces él tenía, si se dan cuenta, cerca la palabra de Dios. Y qué bonito porque dice, salía un río para regar el huerto, ¿verdad? Entonces venía ahí la palabra directa, pero de ahí venían, ¿qué? 4 ríos más, ¿verdad? Ahí sí tiene tiempo de leer, esos 4 ríos son muy bonitos, son diferentes características también. Pero miren el siguiente verso, el verso 15, dice que lo pusieron a cultivar y cuidar. Entonces aquí ya hay una responsabilidad. Primero se formó, ¿verdad? Y cuando él ya está listo, formado, le dan una responsabilidad. ¿Cuál era? Cuidar y cultivar, ¿verdad? A él no le dijeron solo andate al huerto y ahí esperas, ¿verdad? Ahí te quedas, no, sino que le dieron una responsabilidad. Y en casa, hermanos, también damos responsabilidad, ¿verdad? Cuando a veces somos matrimonios, ¿verdad? El esposo puede hacer una cosa y la esposa hace otra cosa, ¿verdad? Porque ahí se van complementando, hay responsabilidades diferentes. Pero también, por ejemplo, con los hijos. Con los hijos, ¿qué puede pasar? Con los hijos podemos dar responsabilidades como alguien va a sacar la basura, ¿verdad? Alguien va a lavar los trastos, ¿verdad? Entonces, así vamos formando también y delimitando ciertas responsabilidades. ¿Por qué? Porque esto también va a ser parte de la formación en su toma de decisiones. Y aquí hay 2 puntos que quiero tocar. En Génesis 2:10 habla de un río, ¿verdad? El río figura de agua, agua figura de la doctrina, ¿verdad? Que dice que se dividía en 4 ríos más. Entonces, aquí lo que yo puedo ver, ¿verdad? Es que ese río es el ministerio apostólico, ¿verdad? Que es el que sienta la doctrina. Y de él se dividen los 4 otros ministerios que vienen a desarrollar en la iglesia y a reverdecer el huerto. El huerto es la iglesia, ¿verdad? Que a través de la doctrina de Dios va a reverdecer, ¿verdad? Amén. Va a dar Y fruto va a dar también. fruto Ujú. también. Entonces es importante que nosotros nos nutramos de la palabra para poder mantener sano ese huerto, ¿verdad? Y a través de la sana doctrina, ¿verdad? En Génesis 2:15 lo que yo veo es lo que decías, ¿verdad? Ujú. De la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, a nosotros, ¿qué nos dan varios huertos en nuestra vida? Pero el central, el que quiero enfatizar ahorita es la familia, ¿verdad? Ujú. Entonces, figura de qué es Adán, del hombre, ¿verdad? El esposo, ¿verdad? Que le dieron el huerto que es su familia. Su ¿Para qué? casa. Para que lo cultivara y lo cuidara, dice. Entonces, la responsabilidad que tenemos los padres de familia o los esposos en este caso Ujú. es de cultivar y cuidar a nuestros seres amados, a las esposas, a los hijos, ¿verdad? Como Eh, mayordomo, ¿no? ajá. Ujú. Porque tenemos una delegación de parte de Dios que dice, cuida tu huerto, Ujú. ¿verdad? ¿Y cómo vamos a cuidar? Pues vigilando, supervisando qué es lo que está pasando en ese huerto. Y para cultivarlo también hay que dedicar tiempo y empezar a labrar, ¿verdad? Y eso lo veo yo con la esposa, con los hijos, en el sentido de que tenemos que ver si alguien se siente mal,
que tenés, cómo te puedo ayudar, o sea, estar pendientes, ¿verdad? Muchas veces estamos tan enfocados en el trabajo, en tantas actividades, porque somos seres que tenemos muchas cualidades y pues nos metemos a varias cosas, pero olvidamos la casa, ¿verdad? Olvidamos el huerto. Y entonces no lo estamos ni cuidando ni cultivando y el huerto se marchita, ¿verdad? Y también, ahí con lo que decías, me recuerdo un ejemplo, ¿verdad? De cuando queremos una mascota, ¿verdad? Creo que ahí también vemos la responsabilidad también en los niños, porque cuando queremos una mascota, creo que todos pasamos por eso, que queríamos una, pero papá o mamá nos dan nuestra responsabilidad, ¿verdad? Limpiarlo, cuidarlo, ¿verdad? A veces del colegio llegar corriendo a verlo, ¿verdad? Pero eso es parte también de esas responsabilidades que le podemos dar a los pequeños. Ujú. Instrucción. En Génesis 2 16 y 17 dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, perdón, no comerás porque el día de que de él comieras, ciertamente morirás. Y aquí vemos la del Strong, la H6680, que significa Chava. Sabá, que es ordenar, cargo, gobernar, prohibir. Aquí lo que vemos es que Dios le da una instrucción, le dice, le da un límite, ¿verdad? Le ordena que todo árbol del huerto puede comer, pero menos de uno, ¿verdad? Entonces ahí ya va una instrucción directa. ¿Y qué pasa acá? Hay una instrucción bonita que él debe como cabeza, ¿verdad? Tomar y trasladarla, ¿verdad? Entonces, acá se asoció mucho justamente a la palabra tzavá, porque tzavá es ordenar, cargo, gobernar, prohibir incluso. ¿Qué pasa entonces con la cabeza del hogar? Que en algún momento tiene que ordenar, ¿verdad? O prohibir algo directo, ¿verdad? No venís después de tal hora a la casa, no podés ir a tal lugar, porque ahí es una instrucción directa, ¿verdad? Entonces, creo que uno de los puntos, ¿verdad? Como matrimonios, que es algo que debemos de trabajar, es que cuando nos casamos llegamos a ser uno, ya no somos dos, ¿verdad? Entonces, cuando somos uno, hay instrucciones que nuestro esposo nos da que a veces no nos gusta, ¿verdad? Es que mi esposo me dijo que no hiciera tal cosa y ni mi papá me decía, sí, pero si él lo está haciendo es porque él está cuidando y ordenando, ¿verdad? Nuestro hogar. Entonces, para que nuestro huerto esté hermoso, que florezca, ¿verdad? Que tenga en los ríos de agua viva, necesitamos ciertas órdenes, ¿verdad? Ciertos cargos que nos van a permitir que todo vaya bien. Entonces, por ejemplo, en una empresa, ¿verdad? Cuando estamos a nivel corporativo, nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando tenemos colaboradores a cargo, en mi caso manejamos descriptores de puesto. Y en el descriptor de puesto, cada puesto de trabajo tiene ciertos limitantes, ¿verdad? Usted puede hacer es auxiliar 1, usted puede hacer de A a B. Usted es auxiliar 2, hace de B a C, ¿verdad? Entonces se le designan ciertos cargos y ciertas responsabilidades a las personas. ¿Por qué? Porque así es como vamos a ir a mantener todo en orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, mientras mantengamos un orden, ¿verdad? Las cosas van a funcionar mejor. Mira, recuérdase que hasta en el arca de Noé, ¿verdad? Cómo entraron los animalitos en orden, ¿verdad? En pares. ¿Por qué? Porque venían con una instrucción. Entonces, realmente la ordenanza, ¿verdad? Ordenar es parte también de esto, de dar ciertas, de gobernar, ¿verdad? De cierta forma y, como les decía, de manejar límites, ¿verdad? Y yo, la palabra, bueno, aquí en Sabá hay varias cosas, pero voy a empezar con Sabá. Me gustó la parte que dice cargo, gobernar, pero yo también le pondría liderar, ¿verdad? También. Porque quien gobierna está liderando también. Y lo otro es en instrucción, yo le pondría delimitar, ¿verdad? Porque Dios lo que hizo acá fue que seccionó, ¿verdad? Y le dijo a Adán, esto puedes hacer, pero de una vez como poniéndole una limitante que no podía salir de eso, ¿verdad? Pero Dios, si nos damos cuenta, no es un Dios dictador, ¿verdad? Que solo le dijo a Adán, esto no hagas, sino que le explicó, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros no podemos venir y solo prohibir y decir, no vas a hacer esto.
¿verdad? Viene la prohibición, está bien, pero viene acompañada de una explicación, porque esto te puede suceder, ¿verdad? Entonces, parte de la instrucción es la claridad de la instrucción y eso viene a que expliquemos si algo es necesario, ¿verdad? Entonces, no solo es, no puedes venir después de tal hora, porque yo lo digo y porque así se hace, sino que no puedes venir después de tal hora porque en esta casa estas son mis reglas y las vas a respetar, ¿verdad? Y yo sé que después de esa hora, pues hay ciertos peligros nocturnos que no te benefician, ¿verdad? Entonces viene ahí el acompañamiento de quien está gobernando, de no solo dar una orden dictatorial, sino que también una explicación, porque Dios es un Dios de amor y no viene solo a imponer, sino que viene a eh, Enseñar. enseñar, ¿verdad? Y de hecho eso es lo que se hace en las prédicas, ¿verdad? Enseñar, ampliar la visión y la formación de la palabra de Dios. Amén. En la Reina Valera 60 Proverbios 1:8-9 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, ¿verdad? Este es un texto que nos complementa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como hijos, ¿verdad? Tenemos que escuchar la instrucción de nuestro padre, ¿verdad? Y también la dirección de nuestras madres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, tenemos una bendición que llegan a ser adornos de gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Como buenos hijos, ¿verdad? Saber qué escuchamos, ¿verdad? Saber de quién escuchamos la instrucción, porque fácil, un vecinito, un tío, un amigo nos puede dar alguna instrucción que no nos va a llevar a un lugar correcto, ¿verdad? Pero nuestros padres, con el amor que nos tienen, ¿verdad? Nos van a formar y nos van a acompañar, ¿verdad? Para que tomemos buenas decisiones. Creo que ahí la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Si nuestros padres dicen que no son buenos padres, nos dan buenas dádivas, cuanto más el Señor, ¿verdad? Entonces, escuchemos, hermano, y sepamos, y también como padres, ¿verdad? Ver quiénes son los amiguitos, ¿verdad? Quién es el círculo de de los hijos, ¿verdad? Porque al final ahí vienen muchas actitudes que a veces pues desconocemos, ¿verdad? Y aquí, aparte de ser un consejo, es una instrucción, ¿verdad? Ujú. Porque dice a quién nos debemos abocar en base a la dirección, ¿verdad? Al, como decir, a quién podemos ir a buscar para tener un consejo, ¿verdad? Dios de una vez nos está diciendo que debemos pedir consejo a nuestros padres, ¿verdad? Que ellos son quienes pueden darnos las mejores instrucciones, ¿verdad? Y las direcciones, y que eso nos va a traer una bendición, como el de honrar padre y madre para que se alarguen nuestros días, ¿verdad? Amén. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Y es una bendición para nuestras vidas. Discernimientos. En Génesis 3:1 dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Aquí vemos algo, ¿verdad? Eva no tuvo discernimiento. Eva escuchó pues la voz de la serpiente y aquí vemos no solo que lo escuchó, ahí podemos incluso darnos cuenta pues que había ya una confianza, ¿verdad? Donde ella venía la serpiente y le estaba hablando directamente a Eva. Entonces, ¿por qué? Porque Eva abrió una puerta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A quienes abrimos las puertas de nuestro hogar, las puertas de nuestro corazón, a quienes vamos a contarles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente Adán lo que tenía que hacer era cuidar, ¿verdad? Adán tenía que supervisar su casa. Y en este caso nos damos cuenta pues que hubo un descuido, ¿verdad? Donde la pareja prácticamente, ¿verdad? Se salió como de los límites establecidos y fue a hablar con quien no debía, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ya vemos una pregunta venenosa. Dice, la serpiente les dice, no comerán de ningún árbol del huerto. La instrucción de Dios no era ninguno. La instrucción de Dios era,
coman de todos menos de uno. Y si se dan cuenta, aquí ya está cambiando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya viene la serpiente envenenando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque acá vemos que empezaron a envenenar ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El oído de Eva ya venía escuchando algo que no era correcto, ¿verdad? Y qué pasa también, hermanos, que al venir y a escuchar este veneno, ¿verdad? Ya venimos y puede haber una división. Nosotros no sabemos incluso si cuando permitimos, ¿verdad? Que estas, como dice la Biblia, las pequeñas zorras que entren a los hogares envenenan, puede haber una división dentro del hogar. ¿Y a consecuencia de qué? De abrir una puerta que no debían, ¿verdad? Y aquí es bien importante, ¿verdad? Nuevamente hay varios puntos que se podrían tocar, ¿verdad? Pero yo quiero enfatizar un par de cosas. Primero, el desorden, ¿verdad? Porque acá hay un desorden en el huerto, la mujer empieza a interactuar con la serpiente, que no debía hacer, pero aquí podemos ver que en el concepto decía que el huerto era algo delimitado que tenía un guardián, ¿verdad? Y entonces aquí yo también puedo ver una falta de supervisión, ¿verdad? O sea, en el contexto, Adán tenía una delegación de Dios de supervisar, cuidar y cultivar lo que estaba en el huerto. Pero en este caso, él no vio lo que estaba haciendo su mujer. Descuido. Descuidó, Ujú, ¿verdad? ujú. Y no dio instrucción, no le dijo, no hables con la serpiente, ¿verdad? Entonces ahí también, pues había una falta de comunicación, ¿verdad? O no hubo una instrucción clara, ¿verdad? Ujú. Que eso también ahí tiene mucho que ver la comunicación. Pero recuerda que en comunicación hay un emisor, un receptor y un mensaje. Pero el mensaje puede tener muchos ruidos, ¿verdad? Y ese ruido permite que el mensaje no llegue. Entonces, ¿qué pasó acá? También el mensaje no fue claro para Eva. Dios dio una instrucción, pero Eva no la captó, ¿verdad? Y aquí puede salir otro tema como los destructores del huerto, ¿verdad? Mm, ¿Y quiénes son los destructores del huerto? Los astutos, la serpiente y todo aquello que viene a destruir el fruto que hay ahí, ¿verdad? mm, amén. Consecuencias. En Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y escondiéndose en el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí lo primero que vemos es que ellos escucharon, ¿verdad? Que venía el Señor y en vez de salir a su encuentro, ¿qué hicieron? Salieron a esconderse, ¿verdad? ¿Qué vemos primero? ¿Por qué se escondieron? Porque tenían miedo. ¿Y por qué tenían miedo? Porque sabían que habían pecado. Entonces, aquí hay una consecuencia. Ellos no quisieron afrontar, ¿verdad? El error que habían cometido. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a asumir la disciplina. Entonces, ¿qué problema vemos acá? Que primero, ¿verdad? No querían asumir la disciplina. Simplemente lo que querían era esconderse y excusarse, ¿verdad? Segundo, que el miedo vino a raíz de que ellos entonces ya tenían conocimiento de que lo que estaban haciendo no era bueno, ¿verdad? Y lo otro es que no respetaron su autoridad. O sea, si se equivocaron, ¿por qué no fueron y le dijeron, mira, Dios, me equivoqué, ¿verdad? O sea, asumo mi error y acepto la disciplina, pero en este caso no lo hicieron. Entonces, ¿por qué no querían? ¿Qué les impedía recibir esa disciplina, ¿verdad? Y esta desobediencia que hizo, miren, y la desobediencia es de verdad algo que viene a causar muchísimos más problemas. No es solo desobedecieron, se escondieron y pasó, ¿no? Esto de verdad trascendió, ¿verdad? Y tuvo consecuencias grandes. ¿Y qué pasa? Primero, Dios llamó a Adán, ¿verdad? Si vemos en versos después, Dios llama a Adán, que es la cabeza. Dios viene y le viene a pedir cuentas, ¿verdad? A la cabeza del hogar. ¿Qué pasa después? Adán, por esta misma desobediencia, viene y pierde su posición y pierde su autoridad como consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Este problema generó un problema de autoridad. Se perdió la autoridad. Se pierde incluso el respeto. ¿Por qué? A consecuencia de un pecado.
Entonces eso nos puede afectar cuando abrimos este tipo de puertas y cuando no estamos dispuestos a asumir, ¿verdad?, la consecuencia del error. Y aquí podemos ver que el huerto es un lugar, como veíamos en versos anteriores, de refugio, ¿verdad? Pero de refugio para lo bueno y para lo malo, porque en Ujú. este caso ellos se estaban escondiendo porque habían pecado, ¿verdad? En el huerto. Pero también en versos anteriores vimos que era un lugar de refugio. Ujú. Podemos ensuciar nuestra casa, ¿verdad? Ajá. Ujú. Podemos traer o refugiarnos en nuestra casa, pero trayendo pecado, ¿verdad? Ujú. Y eso no está bien. Autoridad en Génesis 3:12 al 13 dice, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Aquí vemos varios puntos. Primero, si se dan cuenta, dice, el hombre respondió, ahí ya no era Adán. Ahí fue modificada su autoridad, él perdió su autoridad y es llamado solo como hombre, ya no como Adán por su nombre. Segundo, ¿qué hace Adán? No quiere tomar su responsabilidad y le dice a Dios, la mujer que tú me diste. O sea, imagínense. Y luego viene y cuando Dios le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué dice la mujer? La serpiente me engañó. Entonces al final fue una cadenita donde todos echaron la culpa, ¿verdad? Y nadie quería asumir la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, acá? Vemos inmadurez, ¿verdad? Vemos una pareja que no era madura, que no afrontó las consecuencias y que aún teniendo la evidencia, no afrontaba la culpa, ¿verdad? Sí, y también podemos ver que increíblemente se predica con el ejemplo, ¿verdad? Porque qué hizo la cabeza del hogar? La mujer que me diste, ¿verdad? Ella tuvo la culpa, yo no sabía. ¿Verdad? Si ella se puso de acuerdo con la serpiente, es su problema. Yo estaba paseando por el huerto, ¿verdad? ¿Y qué hizo la mujer? Este, la serpiente me engañó y como soy débil, bueno, comí, Uh-huh. ¿verdad? Pero, ¿qué actitud tomó? La misma que la cabeza, ¿verdad? O sea, ella, así como ponemos el ejemplo de cosas buenas, también ponemos el ejemplo de cosas malas, ¿verdad? Entonces hay que ver qué está pasando en nuestro huerto. Si nosotros somos como Adán, que decimos la mujer que me diste, y luego la esposa dice la serpiente me engañó, entonces, ¿qué van a decir los hijos, verdad? Eh, Los papás que me diste. podría ¿Verdad? ser, ¿verdad? No sé cómo seguiría la cadenita, ¿verdad? Pero puede ser un ejemplo cuando alguien quebró un plato y mi hermano fue, ¿va? O sea, podemos seguir ahí la cadenita. Y otro punto que vemos es que en el hogar siempre hay problemas, o sea, realmente somos personas diferentes, que nacimos en hogares diferentes, con costumbres diferentes, y realmente en nuestro hogar vamos acoplándonos, ¿verdad? Pero parte de eso, de acoplarnos, es siempre respetar nuestra autoridad, ¿verdad? Creo que como esposos, ¿verdad? Tenemos que tomar la decisión de lo que deseamos en nuestro hogar. Puede que venimos de un hogar que nos gustaba como era todo y queremos replicarlo, ¿verdad? Pero puede que nuestra pareja no venga de la misma forma y hay cosas que no quiere que también deberíamos quitar. Entonces realmente cuando estamos formando nuestro hogar, hermano, estamos generando prácticamente nuevas reglas, ¿verdad? Y generando límites. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos haciendo esto, pueden haber problemas, pero cuando hay problemas debemos afrontarlos y consultar, ¿verdad? E incluso si los esposos no saben qué hacer, tenemos la bendición que en nuestras iglesias también tenemos autoridad. Podemos acercarnos con los ancianos, con el pastor, ¿verdad? E ir a pedir consejo. Porque no es malo ir a pedir consejo, ¿verdad? Ir y decir, tenemos este problema, necesitamos apoyo, ¿verdad? Entonces, realmente sí podemos pedir consejo sin perder la autoridad, ¿verdad? Sí, aquí lo bonito es eso, ¿verdad? Que tenemos que nutrirnos de la palabra y buscar consejo, como tú decías, para tener una autoridad sólida y poder poner buenos ejemplos. Porque yo me recuerdo que hay un canto que dice que
que yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo, ¿verdad? Ujú, Yo quiero ser un buen ejemplo, entonces ahí caemos a esto, ¿verdad? La autoridad que sea un buen ejemplo, porque Dios es el mejor ejemplo, ¿verdad? ujú. Amén. Amén. El orden financiero. En Primera de Reyes 21:2 dice, un día Acab le dijo a Nabot, dame tu viñedo para convertirlo en una huerta. Tu viñedo está justo al lado de mi palacio. En su lugar yo te daré un viñedo mejor, o si prefieres te pagaré el valor en dinero. Aquí lo que vemos, ¿verdad? Es que a Cab, ¿verdad? Le había gustado el huerto que estaba a la par, ¿verdad? Porque le convenía. Y que le dijo, te doy otro huerto, o bien si quieres te doy dinero, ¿verdad? O sea, para Cab el dinero no era un problema, ¿verdad? Está claro. Pero ¿qué pasa, hermanos? Esto también puede ser un problema en el hogar, ¿verdad? Si tal vez, pues el esposo gana más y él dice, yo pago y mis reglas, ¿verdad? Y nadie más puede decir nada, hay un problema. O si la esposa, ¿verdad? Aporta más y ella es la que quiere mandar, también hay un problema, porque realmente cuando hay un hogar es en pareja, ¿verdad? Y como lo dijimos, cuando nos casamos nos volvemos uno. Entonces la economía también se vuelve uno, ¿verdad? En donde los gastos van a ser para la casa, ya no, este es mi dinero y yo me compro mi celular nuevo o yo arreglo mi carro y tú el tuyo, sino que es, este dinero es para nuestro hogar, de aquí viene por ejemplo el supermercado, los servicios, ¿verdad? Entonces, justamente por eso tenemos que tener mucho cuidado con la economía, ¿verdad? Porque es algo que vamos a trabajar en conjunto como pareja, ¿verdad? Y si hay hijos, ¿verdad? Sobre todo a beneficio de los hijos, ¿verdad? Porque ahí el dinero ya no es de cada quien, sino que es un presupuesto familiar y va a ser para la economía del hogar, ¿verdad? Sí. Y acá lo que podríamos ver es que, pues, el orden financiero también se ve. Por ejemplo, yo estaba escuchando el otro día un programa de finanzas, ¿verdad? En el cual hacían alusión a que todo debe ser proporcional. Porque muchas veces, como tú decías, Ujú, como yo aporto más, entonces yo soy el que puedo tomar las decisiones y todo eso. Pero muchas veces no se ve el esfuerzo que hace la otra persona, ¿verdad? ujú, Y entonces paguemos las cosas a la mitad. Entonces dame tú 100 y yo pongo los otros 100 y hacemos los 200 que hay que pagar. Pero realmente ujú. debería de ser poner tú el 50% y yo el otro 50%, ¿verdad? Proporcional al ingreso. Proporcional a los ingresos de cada uno. Ujú, Y luego para ser más justos, ¿verdad? ujú, Porque al final la otra persona se va a quedar con menos dinero ujú, y aportó más. ujú, Pero el que puso la otra parte dice, no, porque yo tengo mejores ingresos, ¿verdad? Y al final, el huerto o la familia es un conjunto donde nos apoyamos, donde hay un líder, donde hay una figura de autoridad que va a que realmente es un administrador. A él o sea, nosotros los varones nos pusieron para administrar, para organizar, para dirigir, que nos tenemos que formar para que eso sea lo más óptimo, pero eso no quiere decir que porque yo soy el que más aporta, entonces yo soy un dictador, ¿verdad? ujú. Entonces, ese es el orden financiero, ¿verdad? Y pues pedirle a Dios que nos dé sabiduría y también ver, porque en la Biblia hay muchos pasajes que hablan acerca de las finanzas, también decirle a Dios, Señor, cómo podemos administrar adecuadamente el dinero, cubrir los gastos y hacer todo en orden, ¿verdad? Incluso ahí también aportaría que cuando Dios nos da el talento, ¿verdad? A veces, pues tal vez la economía está cambiando, ¿verdad? Y cada vez la canasta básica está un poco más cara. Pero también, por ejemplo, si la esposa tiene habilidades, ¿verdad? Que puede hacer velas, puede vender, por ejemplo, algún producto, ¿verdad? Y hay un ingreso extra. Eso también puede ser de beneficio para el hogar, ¿verdad? Para mejorar la economía. Y con eso incluso yo veo incluso niños, va a tener dos vecinitos que pues salieron ahorita del colegio y emprenden algo, ¿verdad? Ponen la venta de algún helado, la venta de juguetes o algo. Entonces realmente ahí se les da la oportunidad, ¿verdad? Para que los niños también puedan aportar
Y también vean, ¿verdad? Yo recuerdo que en vacaciones mi papá jamás me limitó en poder trabajar de vacacionista, ¿verdad? Iba a trabajar con una tía, pero yo tenía un ingreso extra, ¿verdad? Quería cosas, por ejemplo, para comprarme el año siguiente, o quería cierto regalito que quería ayudarme, ¿verdad? Pues si no alcanzaba, pues con ese dinero de las vacaciones, pues yo podía juntar y aportar algo, ¿verdad? Entonces, al final, creo que también es parte de formarnos, ¿verdad? El Señor nos da las herramientas y no es solo, yo solo gano 100 quetzales y con eso me queda, sino que también trabajar, ¿verdad? El Señor nos regaló las manos, ¿verdad? Para poder trabajar y con eso, con ese fruto de nuestro trabajo, nosotros poder tener algo más, ¿verdad? No es malo, hermanos, desear tener algo bueno o incluso inculcar en los hijos, ¿verdad? Que puedan tener condiciones diferentes, porque realmente lo que estamos buscando es que puedan tener un mejor hogar, ¿verdad? Sí, y también en la Biblia habla, o sea, enfocándonos en la huerta, por ejemplo, habla de las cosechas, porque Ujú, en una huerta se cosecha, ¿verdad? Y entonces hablaba de primicia, cosecha y rebusco, ujú. ¿verdad? La primicia es el diezmo, ¿verdad? Es lo que yo le voy a entregar a Dios, porque es Un una mandamiento. instrucción, una Ujú, ordenanza, ¿verdad? Que ya nos han explicado y que entendemos. La cosecha es aquello que queda, que yo obtuve con el esfuerzo de mi trabajo. Y el rebusco es una pequeña parte que podemos usar para bendecir a alguien más o para bendecir a los de nuestra casa, ujú. ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un parámetro financiero que podemos utilizar, ¿verdad? Amén. Ya hasta porcentajes creo que hay para eso, pero eso no lo sé ahora. Se lo dejo de tarea. Llanza. En Cantares 6.2 dice, mi amado descendió a su huerto a las eras de los aromas, para apacentar en los huertos y para coger los lirios. Y en Cantares 5.1 dice, he entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal y mi miel, he bebido mi vino y mi leche. Coman amigos, beban y embriáguense, oh amados. Mira, lo primero bonito acá, ¿verdad? En el verso 2 es que apacentar los huertos, ¿verdad? Y dice a las aras de los aromas, o sea, el aroma es algo que nos llega, hermanos, que huele rico, ¿verdad? Como cuando cocinan algo rico y se siente el olor o ponen el café, ¿verdad? Ese olor que llega. Así venía él, ¿verdad? En su huerto, o sea, venía un olor rico, ¿verdad? Que a él le gustaba. Y esto, hermanos, y abajo, ¿verdad? Habla también en el tema de la mirra, que es el primero, ahí le subrayamos. Entonces, ¿qué pasa? Un olor grato, hermanos. Una es la oración, ¿verdad? Cuando nuestra oración puede ser un olor grato al Señor, ¿verdad? Pero también a nivel de pareja, ¿verdad? Dice que la mirra es un componente de perfume o incienso, ahora el incienso es oración. Entonces nuestra casa tiene que ser de oración, pero también en la comunicación, en la relación de pareja, ese perfume, un perfume, digamos, rico, algo que huela rico, puede ser incluso hasta una palabra, ¿verdad? Las palabras sazonadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en nuestro hogar, ¿verdad? En nuestro matrimonio, tiene que haber lo fragante, lo rico de llegar y escuchar una linda palabra del esposo, ¿verdad? O de la esposa, ¿verdad? Y él habla también ahí del bálsamo, que dice que es fragante y es como un ungüento. ¿Qué pasa con algo fragante, verdad? Es algo edificante, que no daña. Entonces, cuando nosotros cultivamos con amor, ¿verdad? Ese bálsamo puede ser que nuestra pareja tal vez viene triste, que le pasó algo en el trabajo, en la universidad, ¿verdad? Algún problema. Y esa palabra, ese bálsamo que vayamos a dar, ¿verdad? Que viene a sentir algo lindo, ¿verdad? Algo rico, ¿verdad? Entonces también la miel nos habla de sabiduría. Miren, la mujer edifica su casa, la mujer sabia, ¿verdad? Edifica su casa. Entonces, ¿por qué? Por la sabiduría, ¿verdad? ¿Y qué nos da el temor a Jehová? ¿Verdad? Es el principio de la sabiduría también. Entonces, cuando hablamos con sabiduría, hasta podemos aconsejar con sabiduría. Y también habla acá del vino, ¿verdad? El vino habla de la alegría, ¿verdad?
¿Cómo se alegran nuestros corazones? Dice, ¿verdad? Porque quitamos la amargura. Entonces, ¿qué tiene que haber también en nuestro hogar? Vino, ¿verdad? Esa alegría que damos. Y la leche habla de pureza, ¿verdad? Pureza sobre todo cuando hablamos, ¿verdad? Que dice que el Cantar es 4:11, dice leche es pureza, ¿verdad? Leche en la lengua. ¿Por qué? Porque hermanos, cuando hablamos las cosas verdaderas, ¿verdad? Hay pureza. Cuando hablamos las cosas del Señor, también hay pureza, ¿verdad? Entonces, cuando vemos todos estos aspectos en nuestro hogar, vamos a tener una buena guianza, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y aquí también lo que podemos ver es que el huerto es un lugar de intimidad, Amén. ¿verdad? Intimidad con la pareja, con Ujú. Dios, y donde hay, pues donde nos conocen mejor, o sea, Ujú. intimidad en el sentido de que nos desnudamos a los seres que están emocionalmente, pues, a las personas que nos rodean dentro de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, también es un lugar de paz, ¿verdad? Nuestro refugio, Ujú. ¿verdad? Qué rico llegar Ajá. a casa, ¿verdad? Cansados del trabajo y que uno se desespera por llegar ya a casa y estar uno en su casa, ¿verdad? Porque realmente es nuestro refugio, ¿verdad? Queremos estar en casa, descansamos en casa, ¿verdad? Entonces sí, es una bendición el huerto y pidámosle al Señor que Él sea esa guianza, ¿verdad? Para nuestro hogar. Y qué bonito poder tener la confianza de poder, eh, de poder ser íntegros y transparentes ante nuestra familia, ¿verdad? En la privacidad del huerto, ¿verdad? Amén. Fruto. En Cantares 4:16 dice, levántense, levántate, oh Aquilón, ven, oh Austro, soplen en mi jardín y despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su exquisito fruto. Algunas versiones también lo dicen como de su dulce fruto, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando un huerto es bien cuidado, ¿verdad? Miren, da su fruto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fruto, verdad? Los frutos del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuáles son también los dones, verdad? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Que nuestro huerto, hermanos, sea tan de buen olor, que sea una buena tierra, ¿verdad? Donde se plante esa semilla de la palabra del Señor y venga a dar, dice la palabra, el fruto al 100 por 1, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar que nuestro huerto sea fructífero. Y también lo relaciono acá con nuestros hijos, ¿verdad? O Ujú. sea, con los hijos. Que sean frutos que al ser trasplantados a su propio huerto puedan reverdecer, ¿verdad? O sea, qué mejor que formar árboles, si lo vemos simbólicamente, a nuestros hijos como árboles que fructifiquen, ¿verdad? Que al llegar a su tierra puedan ellos aplicar todo lo bueno que han aprendido de su hogar y lo fructifiquen, o sea, lo multipliquen en bendición, en liderazgo y en todo lo bueno que han aprendido, ¿verdad? Amén. En Eclesiastés 2:5 dice, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Y en Proverbios 27:18, perdón, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Qué bonito Qué eso, bonito. ¿verdad? Miren qué lindo primero, ¿verdad? Al tener jardines y huertos, miren, van de la mano, ¿verdad? Algo hermoso, un jardín, hay jardines hermosos. Y huertos, dice, hay toda clase de árboles frutales, o sea, vienen muchísimos frutos, ¿verdad? No solo uno, no solo manzanas o peras, sino que vienen diferentes, ¿verdad? Y así somos nosotros, ¿verdad? Somos realmente diferentes, ¿verdad? Y con diferentes dones delante de los ojos del Señor. Somos fruto del Señor. Pero también cuando habla de la higuera, ¿verdad? Dice que nos van a dar honra. Entonces miren qué bendición poder cuidar una higuera, ¿verdad? No solo va a tener fruto, va a reverdecer, sino que también nos va a permitir tener honra delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Eh, bueno, yo puedo ver dos cosas en cada versículo. Eh, por ejemplo, cuando dice me hice jardines y huertos, habla de la diversidad, ¿verdad? Y planté en ellos toda clase de árboles.
Y ahí veo yo que esto habla de la iglesia. ¿Por qué? Porque los árboles frutales también podrían ser como que las partes del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y muchas veces todos queremos ser cabeza, pero hay que pedirle a Dios que nos dé la revelación de qué parte del cuerpo somos, ¿verdad? ¿Qué tipo de árbol frutal somos, ¿verdad? Puede ser que seamos un manzano o una higuera, o, ¿verdad? Entonces, que lo que somos, seamos excelentes en eso y que demos buenos frutos y pues que seamos bellos ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y demos seamos una buena iglesia, ¿verdad? Y una buena Un lugar tierra. de paz, Ujú. ¿verdad? Y de armonía. Y en el 27:18, aquí pues podemos una consecuencia positiva porque dice, quien cuida la higuera comerá de su fruto, ¿verdad? Entonces yo lo veo o lo asimilo como que el papá que crió bien a sus hijos va a recibir la honra de ellos después, o sea, va a obtener las recompensas de lo que él sembró, ¿verdad? Ujú. Va a venir una bendición económica, y no solo económica, sino que también Espiritual. de soporte, ¿verdad? De decir, yo te apoyo, yo estoy a tu lado, y te sirvo también, ¿verdad? El servicio de los hijos hacia los padres es un fruto que, de quien cuidó la higuera, ¿verdad? Y quien mira por los intereses de su Señor tendrá honra. O sea, nosotros, las cabezas de hogar, cuando vemos los intereses de Dios, ¿verdad? Cuando cuidamos los intereses de Jesús, tenemos honra, ¿verdad? Porque Él nos va a honrar por haber hecho las cosas de la manera adecuada, ¿verdad? Y me recuerdo con lo que le dijeron a Roboam, ¿verdad? Sírvele a este pueblo y este pueblo te servirá a ti. Bonito. Entonces poder ser realmente con el servicio, ¿verdad? Que incluso nuestros padres han dado, de ser ese ejemplo, ¿verdad? Para que nuestros hijos también lo vean y puedan servir, ¿verdad? Y ser una bendición. Sí, también, por ejemplo, cuando servimos en la iglesia, ¿verdad? Ujú, Es una honra para nuestro pastor, ¿verdad? ujú. Como hijos espirituales. Bueno, hermanos, esperamos que este tema haya sido de bendición a su vida, ¿verdad? Que la semilla, ¿verdad? De esta palabra venga a usted, ¿verdad? Y pueda fructificar al tiempo que el Señor lo desee, ¿verdad? Eh, entonces, acompáñame con una breve oración para despedirnos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que el día de hoy hayas traído palabras de sabiduría tuya, Señor, no nuestra, sino tuya. Que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor, que seamos y sigamos siendo únicamente vasos que tú pones por este medio para transmitir un poquito de la sabiduría que tú nos pones, ¿verdad? En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas esos hogares, esas cabezas de hogar, Señor, que les des la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento para liderar esos hogares y que puedan ellos formar mejores huertos, mejores familias, Señor, que vengan a desarrollar tu iglesia, Señor, y que estemos preparados para ese arrebatamiento en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Que Dios les hermanos, que bendiga, Dios les hermano. bendiga. Feliz día.